Barcelona, en el año 1900, estaba considerada como la perla del Mediterráneo. El monumento a Colón es una de las más famosas estatuas de la ciudad de Barcelona, construida en homenaje al descubridor Colón, que está erigida en la plaza del Portal de la Pau, punto de unión entre el sur de las Ramblas y el Paseo de Colón, frente al puerto de Barcelona. El monumento fue construido como punto culminante de las obras de mejora del litoral de Barcelona, efectuadas con motivo de la Exposición Universal de Barcelona del año 1888. Inaugurado el 1 de julio del 88, en plena exposición, se convirtió enseguida en uno de los iconos más característicos de nuestra ciudad. Sabré qué misterio nos trae esta noche. Nunca sabré cómo tu alma ha entendido mi noche. El Paseo de Gracia, el antiguo Camino de Jesús, de tipo rural, con huertos a ambos lados, y era la vía principal para ir a la población de Gracia, que era un municipio independiente hasta el año 1897, hasta la ciudad de Barcelona, por donde se entraba a través de la Puerta del Ángel. Era el primer proyecto de urbanización ideado por el Ayuntamiento Liberal de la ciudad, de fecha del año 1821. Fue obra de Ramón Plana, que se tuvo que detener las obras enseguida a causa de las epidemias que asolaban la ciudad de Barcelona por aquella época. Posteriormente, el proyecto fue tomado por el capitán general de Cataluña, Francisco Bernaldo de Quirós, marqués del Campo Sagrado, y el nuevo paseo fue inaugurado en el año 1827. Tenía 42 metros de ancho y fue el lugar favorito de la aristocracia catalana. Allí se exhibían sus habilidades en el arte de montar a caballo con sus coches lujosos durante todo el siglo XIX. Por esta época, el paseo era uno de los lugares de recreo más conocidos de la ciudad, con cafés, restaurantes, salas de baile, atracciones y teatros. Alrededor del paseo se definió un núcleo residencial de baja densidad constituido en gran parte por edificios unifamiliares. En la década de los 90 del siglo XIX, poco a poco todo este sector de la ciudad fue adquiriendo un protagonismo comercial, atrayendo la burguesía, que hizo que se fueran sustituyendo las casas aisladas con jardín por edificios de pisos. Finalmente, entre el año 1900 y 1914, el Paseo de Gracia se consolidó como el principal centro residencial burgués, con la aportación creativa de los arquitectos modernistas Antoni Gaudí, Josep Puig i Cadafalch y Lluís Domènech Muntaner, que significaron las construcciones existentes y edificaron casas nuevas con formas bien singulares, como la Casa Milà, la Casa Batlló, Casa Jo Morera y Casa Millet, por citar entre otras las más conocidas. En el año 1906, el arquitecto Pere Falqués i Urpí diseñó los famosos bancs fanals de Trencadís, que eran distribuidos a lo largo del paseo. Mans a la guitarra solían cantar. Visca Catalunya, visca Catalunya, visca el català. Por el año 1862, el ayuntamiento pidió que se comenzase a organizar como plaza la que hoy denominamos la Plaza de Cataluña. Pero el permiso oficial no fue concedido hasta el año 1889, con motivo de la Exposición Universal del 88,
que fue cuando se convocó un concurso que ganó Pérez Falqués. En el año 1892 ya fueron expropiados los terrenos, casas y otras construcciones que se habían ido construyendo en medio del espacio que se había formado por el derribo de las murallas en el año 1858. Un espacio que ya era conocido como la Plaza de Cataluña. Los barrios de chabolas fueron creciendo. En las playas estaba el Somorrostro y el Campo de la Bota. Barcelona, en el año 1900, ya contaba con 533.000 habitantes, hecho propiciado por el aumento de la migración a causa de la demanda de mano de obra por la Exposición Universal del año 1897. Por una Real Orden del 27 de abril, Barcelona se anexionó 6 poblaciones limítrofes hasta entonces independientes: Sants, Les Corts, Sant Gervasi, Gràcia, Sant Andreu y San Martí. Igualmente, en el 1904 fue anexionado un nuevo municipio independiente, el de Horta, y por último, en 1921 se unió Sarriá. También cabe destacar la urbanización de la montaña del Tibidabo a partir del año 1901. En total, el término municipal pasó de 15 kilómetros cuadrados a cerca de 78, y con una población en cambio de siglo cercana a los 750.000 habitantes. El principal evento de esta época, de los años 20, fue la Exposición Internacional del año 1929, celebrada en Montjuïc. Para este acontecimiento se urbanizó toda la zona de la Plaza España y se construyeron los pabellones que acogen actualmente a la Feria de Barcelona. Mans a la guitarra solien cantar, solien cantar. Visca Catalunya, visca la català. La exposición tuvo lugar el 20 de mayo del año 1929 al 15 de enero del año 1930, sobre una superficie de 118 hectáreas, y tuvo aproximadamente un coste de 130 millones de pesetas. Además del recinto ferial, la muestra dejó numerosos edificios e instalaciones, algunos de los cuales se han convertido en emblema de la ciudad, como el Palacio Nacional, la Fuente Mágica, el Teatre Grec, el Pueblo Español y el Estadio Olímpico. También se construyó el Metro de Barcelona, inaugurado inicialmente en el año 1924 y ampliado en el año 1926, con el servicio del metro transversal entre la Bordeta y Cataluña, que unía el centro de la ciudad con el recinto de la exposición. Igualmente, se construyó un funicular para acceder hasta lo alto de la montaña, así como un transbordador aéreo para acceder a la misma desde el puerto de Barcelona, aunque este fue inaugurado posteriormente en el año 1931. La rebelión militar del año 1936 y la siguiente guerra civil traería consigo una de las épocas más lúgubres de la ciudad, que sufrió de grandes bombardeos por mar y aire, con miles de muertos, y decenas de miles de personas tuvieron que exiliarse en el extranjero. La dictadura franquista, que se prolongó durante casi 40 años, significó la liquidación de todos los logros, tanto en el aspecto cultural como en el político. De nuevo, fue abolido el autogobierno y el uso de la lengua propia,
que tan gran desarrollo había alcanzado en el medio siglo anterior. Fue prohibido y perseguido. El apoyo de la ciudad a las fuerzas de la República le costó muy caro a Barcelona, no solo durante los 3 años de guerra, sino durante los 36 años de dictadura. Acabada la guerra, todos salían contentos a recibir las tropas nacionales. Sonaban las campanas y había un gran alboroto en todas las ciudades, pero después hubo otras muchas muertes por rencores. Cuando el ejército de Franco entraba en un pueblo, se instalaban en él un cuerpo de información de la Guardia Civil, al que acudían los nacionalistas del pueblo para acusar a los republicanos, a los cuales se les encarcelaba y se les fusilaba. El nuevo régimen realizó una purga política que relegó a cualquier persona vinculada a la República, al comunismo o al catalanismo. Muchas personas debieron exiliarse mientras que otras fueron encarceladas y algunas de ellas ejecutadas, como el presidente Companys, fusilado en Montjuïc en el año 1940. A la llegada de Franco al poder, los matrimonios, divorcios y bautizos de la zona republicana quedaron invalidados, y los primeros y últimos tuvieron que celebrarse de nuevo, y fueron los famosos bautizos colectivos. Como ejemplo de la falta de libertades, en el campo de la Bota de Barcelona, 5 miembros de la Confederación General de Trabajadores, la CNT, fueron ejecutados en febrero del 42. Fueron los últimos de una larga y sangrienta lista de cerca de 4.000 ejecutados por decisión de los consejos de guerra fascistas. 14 años después de finalizada la guerra, aún seguían existiendo ejecuciones. Se tendría de llegar al mes de febrero del año 1952 para que el pan dejara de estar racionado. La Iglesia, victoriosa por los acontecimientos, obligaba a todos los españoles a arrodillarse frente al sagrario, que guardaba cuanto queda de amor y de unidad. Era la dictadura. Hasta los años 1950, con la alianza de Estados Unidos y la llegada del Plan Marshall, no se reactivó la economía. Entonces comenzó un progresivo desarrollo plasmado en la implantación de la zona franca barcelonesa de la empresa SEAT, primera y gran factoría de automóviles que fue construida en España. Por otra parte, los años de dictadura se caracterizaron por el desarrollismo urbano,
que consistió en la construcción desenfrenada de viviendas baratas para absorber la inmigración procedente sobre todo de comunidades españolas como Andalucía, Murcia o Galicia. La construcción de viviendas se llevó a cabo en muchos casos sin una planificación urbanística previa. En muchos casos sin una planificación urbanística previa y utilizando materiales baratos que con los años provocaría el problema como es la luminosis. La fiebre constructora provocó un notable incremento demográfico y la creación de nuevos barrios tanto en el interior de la ciudad como en el exterior. En el interior con el Carmel, Nou Barris, Guinardó, Vallebron, La Sagrera, El Clot, Verneda y Poblenou. Y en el exterior en las poblaciones como Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà, Sant Adrián del Besòs o Badalona, que multiplicaron la demografía del área metropolitana de Barcelona, también llamada Cinturón. La SEAT aparece el 9 de mayo del año 1950 en el despacho de un notario. Firmaron la escritura pública el Instituto Nacional de Industria, 5 bancos españoles y la empresa automovilística Fiat. Fiat aportaba su tecnología y experiencia en el sector. Además, Fiat daba una posición de privilegio en el pacto. Impuso sus criterios económico-industriales por encima de los criterios políticos deseados por los miembros de un Estado totalitario como era España. Gracias a este hecho, la fábrica se construyó finalmente en uno de los terrenos de la zona franca de Barcelona, muy cerca del puerto y, por lo tanto, con muy buenas comunicaciones, descartando la ubicación de las instalaciones en una zona más española, como hubiera sido Meriné, pero era la preferida por las autoridades. En sus primeros tiempos de funcionamiento, la SEAT, los principales lugares de responsabilidad fueron ocupados por ingenieros militares, como José Ortiz de Chagüe, primer presidente de la empresa. Barcelona, Barcelona, si tu vens a treballar sempre és bona. Barcelona, Barcelona, tant si sona com si no, sempre és bona. Barcelona, Barcelona, tant si sona com si no, sempre és bona. Monuments d'Arts de Gaudí amb el geni de Dalí, els poemes tradicionals de Verdaguer, Canarí de la Garriga on Picasso dibuixava, moltes mans veus que s'estrenyen quan un diu som catalans. Sempre és bona. Barcelona, Barcelona, si tu vens a treballar, sempre és bona. El incremento de la población y la irrupción del coche en los años 60 obligaron a desarrollar la red de metro por una parte y el asfaltado masivo de las calles y la instalación de semáforos. La construcción de las primeras rondas de circunvalación de la ciudad en estos años,
que también se mejoraron los sistemas de distribución de agua corriente, el alcantarillado, la provisión de electricidad y el alumbrado de la ciudad. Desde el punto de vista sociocultural, la llegada masiva de la inmigración multiplicó el número de los castellano hablantes de la ciudad, en la que en los años 30 el idioma catalán era la lengua claramente preponderante. A ello, todo contribuyó el poder de los nuevos medios de comunicación de las masas, la radio, la televisión, que se emitían únicamente en castellano, y el hecho que el castellano fuese la única lengua oficial reconocida por el régimen, y por tanto, la única utilizada en la vía pública. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. A principios de los años 60, unas 100.000 personas vivían en chabolas en Barcelona. Habían llegado de muchas zonas de España, huyendo de la miseria y la persecución política de la posguerra. En Barcelona no encontraron otro sitio para vivir que cuevas y frágiles casas improvisadas con los materiales que encontraban. Los barrios de chabolas fueron creciendo. En las playas estaba el Somorrostro y el Campo de la Bota. Sobre los cerros, los múltiples barrios de chabolas de Montjuïc o de la montaña del Carmel. Pero también habían chabolas en la Diagonal o en el Eixample. Los chabolistas vivieron muchos años en malas condiciones y con el miedo a que demoliesen su casa y expuestos a las inclemencias del tiempo, como los temporales del mar que arrasaban las chabolas del litoral. Los que vivían en chabolas eran trabajadores, pero la ciudad a menudo ignoraba aquella realidad tan dura y a la vez tan próxima. Con el tiempo se pasó de la represión al paternalismo. Los barrios de chabolas se fueron derribando y se construyeron polígonos en la periferia. En muchos casos, las viviendas se hicieron rápido y mal. Era el barraquismo vertical, un problema que aún no se ha resuelto. En Barracas, la ciudad olvidada, la voz de los mismos protagonistas y un gran número de documentos audiovisuales nos hacen revivir unos años muy difíciles. Los antiguos chabolistas piensan que no se debe olvidar el pasado
y menos ahora que la vivienda vuelva a ser un problema muy grave para tantas personas. On était jeunes, on était fous. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur. El barrio chino de Barcelona, que en sus calles se codeaban la miseria sórdida y el lujo derrochador, la prostitución y la droga, la picaresca y desafiantes estilos de vida. Los últimos bulliciosos años de oro de un rincón de Barcelona, donde todo era posible, y las fotos de sus protagonistas. Ya en octubre del año 1925 aparecieron publicadas en la semanario El Escándalo dos reportajes titulados Los bajos fondos de Barcelona, en donde ya se mencionaba por primera vez el topónimo urbano barrio chino, que era para identificar una parte del Raval, denominado entonces Distrito Quinto.
Concretamente, limitaba con la barriada de Atarazanas, con la calle Portal de Santa Madrona y Nueva de la Rambla por un lado y la Rambla y el Paralelo por otro. Era una zona tortuosa donde el vicio, miseria y delincuencia campaban a sus anchas. La expresión tuvo éxito, comenzando desde entonces un masivo peregrinaje periodístico y literario que se prolongó por espacio de 10 años. La atmósfera que reinaba en aquellas oprimidas callejuelas fueron frecuentadas por mucha gente que asistía a burdeles, tabernas y cabarets flamencos, y se relacionaron con los personajes más variopintos. Pero si Francisco Madrid inició la moda del barrio chino en Barcelona, fueron los escritores franceses interesados en toda suerte de visiones truculentas los que dieron fama internacional, y uno de ellos, y de los primeros en mencionarlo y recorrerlo, fue Francis Carco, el novelista de los Apaches, que quedó sorprendido por la gran cantidad de putas callejeras que había por todas partes y a lo largo de las paredes de cientos de prostitutas que nos llamaban al pasar. A pesar del decreto del año 1956, en el que el trato carnal pasó a tener tratamiento de tráfico ilícito, por lo que se cerraron un centenar de prostíbulos, el barrio chino mantuvo siempre su actividad. En 1951, con el desembarco de los marinos de la Sexta Flota de Estados Unidos, supuso un río de dinero para la prostitución del barrio chino, al tiempo que algunos bares se transformaron en barras americanas y aumentaba el número de hoteles y pensiones. Algunos mobles fueron célebres, como la Casa de los Alcaldes, en la calle Cardona, mentada así porque a él acudían las primeras autoridades municipales de los municipios vecinos. La Casa Emilia, con vistas al Palacio Güell, que era célebre por sus grandes espejos. Durante los años 60, Barcelona estuvo inundada de locales y bares donde algunas generaciones crecimos y que ayudaron a la formación de muchos de nosotros de una u otra manera. Fueron unos años peculiares que abarcaron los años finales de una dictadura, el final de la misma y el principio de una nueva época. Como en todas las generaciones que existieron, había locales que fueron centro de encuentro para mucha gente. Eran años de revolución por el mundo, los famosos 60 en su parte revolucionaria que llegaba de Europa, la época hippie, la psicodelia y muchas cosas que nos llegaban de fuera en tiempos nada fáciles socialmente para nosotros. Los grises siempre estaban velando por la salud mental y física. De esta manera, esos bares y locales se convirtieron en un punto de encuentro para ciertas generaciones, unos totalmente inmersos en la época, otros bebiendo de las fuentes de la generación anterior. Esos lugares eran punto de encuentro para la gente muy diversa, gente con ansias de libertad, que iban a tomar una copa, a hablar, a intentar arreglar la sociedad y escuchar algo de música. Otros centraban su actividad en la ingesta de sustancias prohibidas en ambientes que le gustaban. Hablar, escuchar música, cada uno encontraba en su lugar en esos sitios. Incluso eran pequeñas cocteleras de toda esa gente en muchos de sus casos.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. A pesar de la represión y del franquismo, la ciudad mantuvo sus teatros de variedades, aunque era más lo que se intuía que lo que se podía admirar. Era más lo que se insinuaba que de lo que se hablaba, pero hubo vedettes que hicieron soñar a toda una generación, como era el caso de Carmen de Lirio, una dama de ojos verdes y sin par belleza, que se disputaban los futbolistas y gobernadores civiles. El Molino, que durante casi un siglo fue el cabaret más popular, visitado por público de toda suerte y condición, por lo que a lo largo del siglo XX desfilaron estrellas como la Cedestina de Zoe, la Bella Dorita, Pepita Puig o Mari Mistral, siempre con muchas plumas y no menos lentejuelas. El Maribú volvió a adquirir notoriedad con la transición política, cuando locales como el Apolo, con sus alegres chicas, o el Molino, con su troupe. Destacó el striptease, que se convirtió en la musa del progresismo emergente. Christina Lane, que revolucionó el arte de quitarse la ropa y acercó a los intelectuales a music hall. Barcelona mantendría hasta nuestros días su condición de ciudad alegre y descocada. Más allá de su rostro serio y comedido, ciudad de ferias y congresos, según definición del alcalde Porcioles, ha visto nacer negocios de sexo alrededor de tales acontecimientos. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, El clima mediterráneo no tiene muy acostumbrados a los catalanes a ver nieve, pero en la noche de Navidad a San Esteban del año 1962, Barcelona se despertó con las calles blancas. Algunos barceloneses se lo tomaron con dosis de humor, aprovechando la pendiente del Paseo de Gracia para esquiar o improvisando batallas de nieve en la Plaza Cataluña. Pero la falta de material para quitar la gran cantidad de nieve acumulada paralizó la ciudad durante varios días. then I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to